Este es el curso de programación de computadores. Hoy vamos a continuar con la sesión número 6, correspondiente a la octava semana, donde vamos a tratar el tema de funciones. Ok, entonces a estas alturas del curso ya hemos usado funciones varias veces. De hecho, funciones como print, o como maths o como min vienen ya predefinidas dentro de Python. Por ejemplo, en el caso de maths o de min, que calculan el valor máximo o el valor mínimo, eh, nosotros le damos una lista de valores a cada una de estas funciones y correspondientemente nos calculan el valor máximo o el mínimo de sus argumentos. Entonces, en general, pues tenemos acá una función, por ejemplo, la función maths. Su nombre es maths y para invocarla tenemos una lista de argumentos entre paréntesis. Estos argumentos son los valores sobre los cuales se va a llevar a cabo la operación, que en este caso pues, es calcular el valor máximo, el valor mínimo. Igualmente para la función print, le damos una lista de argumentos separados por comas y su efecto es imprimir estos valores en la salida estándar, ya sea en la consola o ya sea en la salida de la celda correspondiente en un notebook, como es el caso que tenemos acá, ¿ok? Bueno, entonces, en general, una función en Python es una secuencia de instrucciones a la cual le damos un nombre. Diagramáticamente podemos ver esto como un proceso que se representa acá por una caja que recibe en este caso un par de argumentos y calcula en este caso la suma de estos dos argumentos. Entonces en general una función es un proceso que recibe entradas, lleva a cabo diferentes operaciones y produce una salida. Ah, en este caso aquí estamos ocultando lo que hace la función dentro de esta caja. En este caso pues es muy sencillo, es simplemente calcular la suma, pero podría ser un proceso mucho más complejo, ¿ok? Eh, para definir una función como esta que se ilustra diagramáticamente en Python, entonces lo hacemos de la siguiente manera. Primero va la palabra reservada def, después va el nombre de la función, después tenemos un paréntesis que abre, perdón, y una lista de los argumentos. En este caso tenemos dos argumentos, x y y, separados por comas. Se cierra el paréntesis y se termina con dos puntos. A continuación tenemos la secuencia de instrucciones que corresponden a la función. Estas instrucciones deben estar indentadas, al menos dos espacios. Entonces acá tenemos una instrucción que es básicamente una asignación en la cual asignamos el valor x más y a valor, y después la instrucción return, que básicamente indica que la función debe terminar y debe retornar el valor, la variable valor. ¿Ok? Para invocar la función simplemente lo hacemos mediante su nombre seguido de sus argumentos entre paréntesis separados por coma. ¿Ok? Entonces en este caso llamamos la función con dos, inicialmente con el argumento 2 y 3. Igualmente podemos darle como argumento a la función variables y en el segundo caso la estamos invocando con la variable a que tiene un valor de 5.
y por lo tanto pues el resultado en la segunda invocación es 10. Esto eh, nos ilustra una de las principales utilidades de utilizar funciones, y es que podemos reutilizar las instrucciones que comprenden una función al invocarla múltiples veces. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de una función. En este caso la función no tiene argumentos, es decir, no recibe parámetros y tampoco retorna valores. Esto es totalmente posible en Python. No necesariamente una función debe recibir argumentos o debe retornar valores. En ese caso, cuando una función no retorna un valor, la llamamos un procedimiento. Y el efecto de ejecutar esta función es imprimir la cadena de caracteres hola. La llamamos dos veces, en este caso la invocamos dos veces y efectivamente vemos que en la salida, al ejecutar la celda, tenemos el mensaje hola dos veces. Si queremos extender el funcionamiento de esta función de manera que no solamente me dé el mensaje, sino hola, sino que lo haga a una persona en particular, le agregamos un argumento. En este caso el argumento lo vamos a indicar por la variable nombre. Entonces lo que hace la función es tomar nombre. Aquí estamos utilizando simplemente una cadena de caracteres con formato entre los corchetes, entre las llaves. Acá tenemos el nombre de una variable, entonces el efecto de esto es reemplazarme la variable, el contenido de la variable en esta posición dentro de la cadena, e imprimir hola con el valor que contenga la variable nombre. Entonces, si la invocamos con una cadena de caracteres, en este caso con fulano, pues nos va a imprimir hola fulano. Si la invocamos con fulano, va a imprimir hola fulano. ¿Ok? Bueno. Muy importante que las instrucciones dentro de la función deben estar indentadas hasta la última instrucción. Cuando termina la indentación, esto marca el final de la función. Muy bien. Es posible que una función invoque a otra función. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos dos funciones, la función 1 y la función 2. Dentro de la función 1 se imprime un mensaje, estoy en la función 1, y la función 1 invoca la función 2. La función 2 simplemente imprime el mensaje estoy en función 2. Cuando lo ejecutamos, pues efectivamente al llamar la función 1, esta imprime su mensaje, que es estoy en la función 1, y llama a la función 2, y esta a su vez imprime su mensaje. Entonces, otra característica de las funciones es que afectan el flujo de ejecución. Entonces, cada vez que yo invoco una función, el flujo de ejecución salta a la función correspondiente y al terminar vuelve. Esto lo podemos ver de una manera más clara en Python Tutor. Entonces, acá podemos ver indicado con la flecha roja donde está el flujo de ejecución. Entonces acá inicialmente se define la función 1, después se define la función 2 y acá es donde realmente empieza nuestro programa, invocando la función 1. Entonces al invocar la función 1 podemos ver que la flecha roja salta a la definición de la función 1 a ejecutar las instrucciones que están dentro de función 1. Se ejecuta la primera instrucción que imprime la cadena de caracteres estoy en la función 1 y después se ejecuta la segunda función,
se invoca la segunda función, la función 2, vemos que salta el flujo de ejecución hasta la función 2. La función 2 imprime, estoy en la función 2 y vemos que la flecha queda a continuación de la 7, de la línea 7, se va a devolver a continuación de la línea 4, que es el final de la función 1, y finalmente retorna a continuación de la función 1, que es el fin del programa. ¿Ok? Entonces, efectivamente, las funciones y sus invocaciones determinan el flujo de control de nuestro programa. Hay que tener cuidado con esto porque efectivamente podríamos caer en un ciclo infinito. Por ejemplo, en esta variación del anterior programa, hacemos que la función 2 invoque a la función 1. Esto lo que ocasiona es que efectivamente el programa nunca termine, porque al invocar la función 1, este va a invocar la función 2, esta función a su vez invoca la función 1, de nuevo invoca la función 2 y va a quedar el programa iterando un número de veces indeterminada. Realmente lo que va a pasar es que esto va a agotar los recursos de la máquina y nos va a producir un error de ejecución. Entonces veámoslo acá brevemente, qué es lo que pasa. Vamos a detenerlo. Y acá pues vemos que lo que obtenemos en la salida pues es unas llamadas de la función 1 y de la función 2. Ok, acá vamos hasta el principio, de todas maneras aún para un pequeño número para un corto intervalo de tiempo, de todas maneras el computador es muy rápido y pues hace muchísimas invocaciones, aquí lo podemos ver y veamos qué pasa en Python Tutor. Ok, efectivamente Python Tutor es capaz de identificar que tenemos un loop infinito y no nos permite eh, ejecutar eh, el, el, programa. ¿Ok? Entonces, efectivamente, esto pues corresponde a un error eh, y pues hay que tener cuidado eh, que, con que con este tipo de situaciones. Muy bien. Entonces, eh, una cosa muy importante a tener en cuenta cuando definimos funciones es que el número de argumentos que le damos a la función debe ser consistente. Entonces, si por ejemplo en este caso definimos una función que tiene tres argumentos A, B y C, y en este caso lo que hace es imprimirnos la suma, entonces debemos invocar la función exactamente con esos tres argumentos, ¿ok? Como lo hacemos en este caso. Si lo invocamos solamente con dos argumentos, vamos a descomentar esta línea, pues esto es lo que tenemos. Nos da un error, nos dice que suma, la invocación de suma le falta un argumento, en este caso el argumento C, ok, vamos a comentarlo de nuevo y si la invocamos con más argumentos de los que necesita, por ejemplo en este caso nos dice que toma tres argumentos pero que le dimos cuatro. Entonces en ambos casos cuando le damos menos de los argumentos que necesita o más de los argumentos que necesita, el programa nos genera error. Entonces tenemos que invocarla exactamente con los argumentos que ésta requiere. ¿Ok? Muy bien. Una cosa importante cuando estamos construyendo programas es que nuestras funciones deberían tener documentación que diga qué es lo que la función hace. Entonces, esto es útil, por ejemplo, cuando nosotros estamos utilizando un editor como en este caso PyCharm. Esto nos permite saber, nos da información contextual. Si ustedes se dan cuenta acá, esto es un screenshot de PyCharm.
que nos da información sobre qué hace esta función. Y esto es gracias a que al definir la función nosotros incluimos esta cadena de caracteres que aparece acá al principio, que corresponde a una descripción de lo que la función hace. Igualmente esto se puede invocar, por ejemplo, acá en Colab, en un notebook, o también en la línea de comando cuando escribimos help y el nombre de la función para la cual queremos saber qué es lo que hace. Entonces esto nos va a producir este resultado. Entonces veamos acá un ejemplo. Esto es una función que nos dibuja un cuadrado. Esta función al principio de su definición tenemos una cadena de caracteres multilínea. El multilínea está indicado por el hecho de que usamos tres comillas consecutivas, tanto al comienzo de la cadena de caracteres como al final. Eso quiere decir que esta cadena de caracteres puede tener múltiples líneas. Ok, es decir, podría ser por ejemplo así. Ok, entonces el efecto de incluir esta cadena de caracteres al principio de la definición de la función lo que hace es que esta cadena de caracteres va a ser guardada como la documentación de esta función. Entonces cuando pedimos ayuda sobre la función dibujar cuadrado, entonces la función dibujar cuadrado tiene la documentación que aparece acá. Dibuja un cuadrado con lado de tamaño SZ, ¿ok? Bueno, entonces esto es bastante útil. Y acá simplemente pues tenemos una ilustración. Veamos que, por ejemplo, acá en Colab, cuando yo me ubico sobre una función dentro de una celda de código, también Python o Colab mejor es capaz de identificar que esta función tiene una documentación y en este caso nos lo muestra. Fíjense que acá nos dice que la función dibujar cuadrado pues dibuja un cuadrado con lado de tamaño SZ, ¿ok? Bueno, muy bien. Y acá la ejecutamos para dibujar tres cuadrados de tamaños 3, 4 y 5 correspondientemente. Bueno, muy bien. Cuando definimos lo que era una función, dijimos que podían retornar valores. Los ejemplos anteriores, en todos los casos, las funciones no retornaban valores, por lo tanto eran más procedimientos. Acá volvemos a funciones que nos retornan valores. Entonces, efectivamente, una función que retorna un valor pues es más cercano a lo que conocemos como una función en matemáticas. Entonces, por ejemplo, esta función que tenemos acá es una función que me calcula esta expresión matemática de x al cuadrado menos 6 y para hacerlo entonces recibe como argumento x y retorna como resultado de la ejecución el valor de la expresión x al cuadrado menos 6. ¿Ok? Bueno, entonces acá la invocamos dos veces con dos valores diferentes, con 3 y con 0. Ok. En general, a continuación de return podemos utilizar cualquier expresión válida, es decir, que involucre literales, variables y diferentes operadores. De hecho, puede utilizar o podemos invocar también otras funciones. Por ejemplo, acá estamos invocando la función valor absoluto, ¿okay? Que me calcula el valor absoluto de su argumento. Okay. Igualmente, los valores que me retorna una función, por ejemplo, acá cuando calculamos f de 10, lo podemos asignar a otra variable o los podemos utilizar dentro de expresiones. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando el valor que me retorna f de 10, que es 94, lo estamos acá multiplicando por 10 y restándole 5 multiplicado por f de 3. ¿Ok? Entonces, el resultado de invocar una función se puede utilizar como un valor más dentro de una
expresión pues, de cualquier tipo. Si lo que retorna la función es un valor numérico, entonces dentro de una expresión aritmética. Si lo que retorna es una cadena, pues como una cadena de caracteres y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, como lo habíamos indicado anteriormente, las funciones pueden invocar a otras funciones y eso me determina el flujo de control de mi programa. Entonces, por ejemplo, en este programa tenemos dos funciones, la función 2, la función 1. La función 2 simplemente imprime este mensaje. La función 1 imprime el mensaje, estoy en la función 1. Después invoca la función 2. Después imprime sigo en la función 1. Ok. Y el cuerpo de mi programa, es decir, las funciones que están perdón, las instrucciones que están en el nivel de indentación menor o sin indentación, pues es lo que inicialmente se va a ejecutar dentro de mi programa. Entonces lo primero que ejecuta es imprime línea 1, después se invoca la función 1, después de que dentro de la función 1 imprime los mensajes, llama a la función 2, que imprime también su mensaje, y después retorna y finalmente imprime la línea 3. Entonces, si esto lo ejecutamos, pues podemos ver que primero ejecuta lo que hay en la línea 11, es decir, imprimir línea 1, después va a la función 1 y imprime o ejecuta la instrucción en la línea 6, esto es la función 1. Después llama a la función 2, entonces imprime, ahora estoy en la función 2, retorna a la línea 7, justo después de la línea 7, e imprime sigo en la función 1 y retorna a continuación de la invocación de la función 1, es decir, a continuación del 12, e imprime lo que, o ejecuta la instrucción en la línea 13, que es imprime línea 3. Veamos esto en Python Tutor. Bueno, entonces inicialmente pues arrancamos pues por la definición de las funciones, pero todavía no se ha ejecutado ninguna instrucción. La primera instrucción que se ejecuta es print línea 1. Después invocamos la función 1. Dentro de la función 1 ejecuta la instrucción en la línea 5, que es imprimir esto en la función 1. Después invoca la función 2. Ejecuta lo que hay en la línea 2, que es la primera instrucción, la primera y única instrucción de la función 2. Después de invocar, de ejecutar la instrucción en la línea 2, la función termina y por lo tanto retorna. Retorna a continuación de donde se había invocado en la línea 6, es decir, retorna a la línea 7. Imprime sigo en la función 1. Acá veamos que tanto en la función 2 como en la función 1 realmente son procedimientos, no retornan valores, por lo tanto acá Python Tutor dice que el valor que retorna es none, indicando pues que no hay un valor de retorno, y continúa en la instrucción a continuación de la función 1, que imprime línea 3. ¿Ok? Bueno, entonces, de nuevo, eh, una de las principales características de las funciones es que nos permiten alterar el flujo de control de mi programa. Bueno, muy bien. Eh, Cuando una función, dentro de una función se invoca la instrucción return, que me permite retornar un valor, o en el caso de funciones que no retornan valor, simplemente lo que hace es, la invocamos sin valor y lo que hace simplemente pues, es terminar la ejecución de la función. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo en esta función, en la función fun, que tiene tres instrucciones, cuando llega la instrucción en la línea 3 va a retornar, es decir, va a terminar la ejecución de la función, y lo que hay en la línea 4 nunca va a ser ejecutado. Entonces, si lo ejecutamos, vamos a ver que imprime hola, que es la instrucción en la línea 2, después retorna y la línea 4 nunca es ejecutada. ¿Ok? Entonces, efectivamente, la instrucción return, donde quiera que se ejecute,
su efecto pues es simplemente salir de la función. Bueno, muy bien. Un elemento muy importante en la definición de funciones y procedimientos es el alcance de las variables. En inglés a esto se le llama el scope. Entonces, efectivamente, no todas las variables que vamos a tener dentro de nuestro programa se van a poder acceder en todos los sitios dentro del programa. A eso es lo que se le llama el alcance. Entonces vamos a tener funciones que contienen variables dentro de sus instrucciones que solamente son útiles dentro de la función. A ese tipo de variables le vamos a llamar variables locales, y también vamos a tener variables pues, que van a estar disponibles dentro y fuera de las funciones. A eso le vamos a llamar variables globales. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una función que lo único que hace es imprimirme lo que hay en la variable a. La variable a está declarada a nivel global, es decir, no está declarada dentro de una función. Aquí la declaramos al asignarle el valor de 10, y cuando llamamos la función fon, esta función accede al contenido de la variable global a y efectivamente lo imprime. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo trato de ejecutar una función y la variable que está tratando de acceder o de utilizar la función no está aún definida? Fíjense que acá la función es invocada en la línea 5, la variable var es definida al asignarle un valor en la línea 6, por lo tanto, al invocar la función fon, la variable var todavía no está definida. Esto nos genera un error. Efectivamente, en la línea 2 de la función, donde trata de imprimir la variable var, pero efectivamente el error es que la var no se ha definido. ¿Okay? Entonces, una variable solamente puede ser utilizada en una expresión o para imprimirla siempre y cuando la variable se haya definido previamente. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una función en la cual definimos internamente una variable. A esta variable se le llama var2. Entonces, veamos qué pasa cuando ejecutamos este programa. Entonces, efectivamente el programa ejecuta la línea 6, en la cual se define la variable 2, que contiene la cadena de caracteres sola, e imprime esta variable, es decir, hasta allí no ha habido ningún problema, pero al retornar ejecuta la línea 7, en la cual trata de imprimir la variable 2. Resulta que la variable 2 es local a la función fon, porque ahí es donde fue definida. ¿Ok? Eso quiere decir que esta variable no se puede acceder fuera de la función fon, y tratar de accederla es un error, que es básicamente lo que nos está diciendo el intérprete de Python. Dice que variable 2, var2, no está definida. ¿Ok? Entonces las variables que se definen dentro de funciones son locales a la función correspondiente. ¿Ok? Bueno. En este caso vamos a ver dos definiciones de una variable. La variable a, que es global, de la variable a dentro de fon, que es una reasignación del valor a la variable a en principio, pero realmente aquí lo que estamos haciendo es crear una variable local que se llama igual que la variable local. Sin embargo, estas dos variables son diferentes. Al ejecutar este código, veamos qué pasa. Cuando inicia el programa, pues se define la variable a con un valor de 10. Bueno, después se define la función,
Cuando imprimimos en la línea 9 por primera vez el valor de A, vemos que tiene un valor de 10. Después, al ejecutar la función fon, redefinimos localmente la variable A y le asignamos un valor de 100. Por lo tanto, dentro de la función el valor es de 100, como lo indica aquí el mensaje que imprime la línea 7. Y al retornar el valor local, es decir, la variable local, simplemente se pierde y solamente tenemos la variable global. Entonces fíjense que la variable global sigue siendo 10, es decir, realmente nunca cambió. Porque la definición de variables dentro de funciones es exclusivamente local a la función. Es decir, realmente siempre tuvimos dos variables diferentes, una global y una local, que se les indicaba por el mismo nombre. Esto es mucho más fácil verlo en Python Tutor. Entonces vamos a Python Tutor para ver qué es lo que pasa. Entonces, la primera instrucción del programa es la que está en la línea 2. Entonces veamos que acá creamos la variable A. Python Tutor nos dice que es una variable global. Acá lo pone dentro de una caja que llama global frame. Después definimos la función. Ok. Entonces está definida la función. Recuerden que definir la función no es ejecutarla. Ahí todavía no la hemos ejecutado. Imprimimos el valor de A, el valor global, que es 10 de la variable global A. Entramos a la función fon, ok, y la primera instrucción definimos de nuevo la variable A. Pero fíjense que en este caso tenemos dos cajas diferentes. Esto quiere decir que A es local a fon, entonces tenemos la caja que contiene 10 y la caja que contiene 100. ¿Ok? Es decir, tenemos dos variables diferentes. Entonces, al imprimir dentro de la función fon la variable A, lo que hacemos es imprimir este valor, 100, que es lo que vemos acá. Al salir de la función, ese entorno desaparece y solamente nos queda el entorno global donde la variable A tiene un valor de 10. ¿Ok? Entonces, efectivamente, aquí tenemos dos variables diferentes, pero con el mismo nombre, una global y otra local. Muy bien. Ok. Si nosotros quisiéramos cambiar el contenido de una variable global dentro de una función, debemos decir explícitamente que nuestra variable es global. Eso lo hacemos indicando con la palabra reservada global que nuestra variable es global. Entonces, por ejemplo, en este caso, vemos que efectivamente al invocar la función fon y decir que la variable A que vamos a utilizar dentro de fon es global, no se crea una variable local, sino que se utiliza la global y cualquier modificación que se hace dentro de la función también afecta a la variable global. Veámoslo en Python Tutor. Entonces definimos la función, creamos la variable A global, imprimimos A, vamos a la función fon, allí decimos que A es global, fíjense que entonces no se crea, cuando decimos A igual a 100, no se crea una variable local, sino que se afecta a la variable global, y al imprimir A de nuevo, ese valor A fue cambiado dentro de fon, y el valor que se imprime es 100. Bueno. También podemos declarar nuevas variables globales dentro de una función. En ese caso, simplemente utilizamos global de nuevo. Fíjense que acá globalmente declaramos a A, después invocamos la función, dentro de la función decimos que A es global, la modificamos y decimos global B, pero puesto que no hay una variable B global en ese momento, esta variable se crea y se le asigna un valor de 50. Entonces veamos qué sucede en Python Tutor. Entonces definimos nuestra función, asignamos el valor de 10 a A, imprimimos A, vamos a la función, decimos que A es global, fíjense entonces que no se crea una nueva variable local,
incrementamos el valor de A en 100, pasa a 110, definimos B global, y entonces al asignar a B el valor de 50, esta se hace de manera global, no local, y cuando imprimimos el contenido de A y de B, pues vamos a imprimir 110 y 50. Muy bien. Bueno, para terminar, vamos a revisitar un ejemplo que vimos en una clase anterior en el cual implementamos el método de Newton-Raphson. Este método es un método iterativo que nos permite calcular la raíz de una expresión matemática. Para hacerlo, definimos en su momento, este es el programa que utilizamos en su momento, entonces utilizamos una variable f de x para guardar el valor de la expresión de la función que queríamos encontrar su raíz. Y por ejemplo acá tenemos otra expresión, esto es exactamente la misma, sin embargo en vez de calcular la función sobre x, la calculábamos sobre x más epsilon. El problema acá es que tenemos que volver a escribir prácticamente toda la misma expresión, pero reemplazando x por x más epsilon. Ok. E igualmente pues también teníamos que calculábamos la derivada en un punto específico y utilizamos ese valor de la derivada para aplicar la regla de Newton-Raphson que es básicamente esta que tenemos acá y este es el método, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo podemos simplificar este programa de manera que no tengamos que hacer cálculos reiterados de esta expresión y para eso vamos a hacerlo utilizando funciones, ¿ok? Acá simplemente pues mostramos que el método funciona para calcular una raíz, que el programa converge, pero vamos a ver una versión más sencilla de nuestro programa. Entonces, en este caso, lo que tenemos es funciones que nos permiten calcular la función para la cual queremos calcular la raíz, por ejemplo, esta que tenemos acá, una función que nos permite calcular la derivada numéricamente en un cierto punto, utilizando simplemente esta fórmula, que la derivada la aproximamos por f de x más epsilon, menos f de x y todo esto dividido por epsilon. Y el método de Newton-Raphson, que también lo tenemos dentro de una función, pero ahora de una manera mucho más sencilla y más elegante. Entonces, por un lado, pues podemos utilizar acá dentro del while la invocación de la función f de x. Ok, entonces acá simplemente estamos diciendo que repita esto mientras que el valor de f de x sea mayor que 0.0005. Y dentro del while tenemos una instrucción que es básicamente el método de Newton-Raphson, donde calculamos f de x dividido por la derivada, el f derivado con respecto a x, y en este caso pues estamos usando invocando las funciones correspondientes. Entonces fíjense que acá invocamos la función f de x en tres sitios diferentes, acá dentro del while, acá dentro de la expresión de el paso del método de Newton-Raphson y también en el momento en el que calculamos la derivada. De hecho son 4 veces en la cual lo invocamos, ¿ok? Acá con x más epsilon y acá con x. Entonces, pero la expresión solamente está escrita una vez. Entonces, si queremos acá cambiar la función para la cual estamos calculando su raíz, solamente la tenemos que cambiar acá. En nuestro anterior programa, la misma expresión la teníamos en 4 sitios diferentes. Acá, acá, en la línea 9 y en la línea 10. ¿Ok? Acá solamente la tenemos en un sitio. Entonces fíjense que nuestro programa es mucho más sencillo de entender, es mucho más limpio. Y además de eso también podemos invocar el valor, la función de Newton-Raphson de manera sencilla y de hecho podemos hacer algo como esto, de evaluar f sobre el valor que nos retorna Newton-Raphson. Entonces veamos acá qué sucede. Entonces esto simplemente es el cálculo del valor de Newton-Raphson
que es 1.4468 para este ejemplo particular. Y acá, cuando invocamos f sobre el valor que nos retorna Newton-Raphson, vemos que nos retorna un valor que es muy cercano a cero. ¿Ok? Ustedes pueden, al ejecutar este notebook, ver exactamente qué es lo que pasa con las diferentes invocaciones de la función f de x dentro de Python Tutor. ¿Ok? Bueno, acá hay unos ejercicios para que desarrollen por su cuenta y esto es todo por hoy.